10:35 de la mañana y nosotros seguimos aquí en Estilo RPM con un invitado especial. Estamos con el señor Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Marga. Muy bien, gracias. Muy generosos por esta posibilidad de expresarnos para la invencible Santa Fe. Bien, has salido varias veces por Zoom. Yo tengo el agrado de tenerte acá en vivo y te lo agradezco enormemente que hayas estado acá. Es más fácil que a través de una pantallita. Bueno, acá estamos. Estás invitado por el Partido Justicialista para hoy, 20 de abril, a las 19 horas, dar una charla. Sí, vamos a presentar en el Partido Justicialista, junto con Adán Costa, los alcances espirituales y materiales de la Constitución del 49, y sobre eso vamos a desarrollar el modelo argentino de desarrollo, que es el Estado empresario argentino. Las empresas del Estado conduciendo el proceso económico del país en general. Esta es la línea de San Martín, de Rosas, de Irigoyen y de Perón. Cada uno en su tiempo realizaron a través de las empresas del Estado el desarrollo tecnológico, científico, productivo, todo lo que tenga que ver con las fuentes de trabajo, la generación de riquezas nacionales y el orden que el trabajo permite al interior de la comunidad. Con ello vamos a estar junto con Romina Cortaberría y Liliana Nieto Sandoval en la expresión de el proyecto ELMA 21 para crear una corporación de transporte multimodal de acuerdo a la ley 20.558 de corporaciones del Estado de 1973, Juan Perón y su ministro de Economía, Abel Helvar, y los proyectos vinculados estrictamente a la cuestión de la navegación de ultramar y fluvial. Esto es... Se va a tratar esta charla precisamente hoy: navegación de ultramar, flota fluvial, transporte multimodal estatal. Es el espíritu de la Constitución del 49, que es algo muy pero muy importante. El Estado empresarial, como lo destacabas vos, y el modelo de desarrollo de esto, todo esto va a ser llevado al Consejo Santafesino. Sí, con ello vamos a avanzar sobre los proyectos que tienen alcance nacional, como es el proyecto 4757 de diputados 2021, presentado por la diputada Fernanda Vallejos, Marcelo Kenning y Hugo Yasky, con lo cual nos permitiría recuperar el flete marítimo internacional, la reserva de carga, el derecho a transportar la mitad de las importaciones y exportaciones en buque de bandera nacional, y con ello facturar para el país 3.500 millones de dólares. Hay mercado, pero hoy está en manos de las multinacionales del comercio exterior, que facturan 7.000 millones de dólares. Sí, estuve leyendo precisamente por ahí que nos ahorraríamos con esta ley entre 5 y 7 millones de fletes marítimos precisamente. Sí, ese es el mercado cautivo que tienen las multinacionales del comercio exterior a través del poder de su propia navegación. Esto no se resuelve con una oficina, con una secretaría, con computadoras, sino que esto se resuelve con el vector estratégico que es el buque marítimo, con aquel que ejecuta físicamente el intercambio con el mundo, que es el barco. Claro. Sin barcos, sin marina mercante, no es posible que la Argentina sea independiente en los términos de intercambio con el resto de las naciones, y mucho menos con las multinacionales, que muchas de ellas son superiores en facturación que los productos brutos internos de los países. Es la concentración capitalista de los mercados internacionales, para lo cual la Argentina, en defensa propia, debe volver a ejercer la navegación y apoderarse de algo que los pequeños productores, tanto sean los pequeños y medianos, tanto sean en el campo o en la fábrica, hoy no ven dentro de la cadena de valor, que es la renta comercial que hay del intercambio. El productor ve hasta el puerto, ya casi ni hasta el puerto, el precio free on board, sino que ve casi en la tranquera, porque toda la cadena de valor de transporte está en manos de las multinacionales. Entonces, recuperar para el productor un flete seguro, justo en términos económicos, que garantice la trazabilidad de su producto en el mundo, y que además sea una empresa estatal la que se apodere de esa renta internacional que está en manos de las multinacionales, eso permitiría esa renta comercial volcarla como reinversión al sistema de transporte. Nosotros estamos hablando de una tasa de ganancia de entre 1.000 y 1.200, 1.500 millones de dólares de flete marítimo. Si esa ganancia la volcáramos al sistema ferroviario, contaríamos a razón de cerca de 4 millones de dólares por día
4 millones de dólares por día para volcar a la reconstrucción del transporte en ferrocarril en el país. Pensemos que un kilómetro de vía son 1000 metros de acero, por 2 son 2000 metros de riel. Esto significa que a 10 dólares, que a $1 el kilo, en algo que pesa 50 dólares por kilo, la cuenta es fácil de hacer. Exacto. El riel ferroviario son $100.000 por kilómetro, no 1 millón como se dice sin hacer cuentas. Haciendo cuentas nosotros podemos observar que el costo de acero, que es lo principal en la traza, está cerca de los $100.000 por kilómetro. Entonces pensemos que una inversión de 4 millones de dólares constantes diariamente permitiría una línea de avance en la recuperación ferroviaria y miles de fuentes de trabajo, que es lo que más necesitamos en nuestro país. de baja complejidad. Puede trabajar cualquiera ahí. Exactamente, no necesitas tener un título universitario ni un especialista, ser especialista en nada. Llegar temprano y poner voluntad. Exactamente. Se nota el entusiasmo y compromiso. Tengo entendido que estuviste de gira por ahí también, entusiasmo, compromiso de la gente hacia el proyecto que estás presentando, ya que escuchando de tus propias palabras, la patria está en peligro y alguien tiene que hacer algo, recuperar nuestra soberanía marítima de alguna manera también. ¿Vos notas el entusiasmo de la gente en esta gira que estuviste haciendo por el continente? De Ushuaia a La Quiaca y de la cordillera al Paraná se observa claramente la voluntad de los argentinos en vincularse con una iniciativa patriótica. Hay cierta saturación con respecto a la partidocracia demoliberal, a las roscas políticas que tienen agotado al pueblo argentino, porque mientras algunos se dan lujos asiáticos de utilizar la política como medio de ascenso personal, la mayoría del pueblo argentino hace un enorme sacrificio diariamente. Pensemos que estamos en el peor momento de nuestra historia. Apenas 30% de los trabajadores están en blanco. El 70% está a la intemperie, de los cuales 50% trabaja en negro, en jornadas muy extensas y extenuantes y mal pagas, y el 20% de los trabajadores están desocupados. Entonces, esto requiere de un plan de industrialización por sustitución de importaciones. Y el eslabonamiento es simple. Si nosotros nacionalizamos el comercio exterior mediante el flete marítimo internacional, esto nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de decidir qué entra y qué sale del país. Defender el precio de nuestras exportaciones, principalmente la cosecha. Somos grandes productores de alimento y no debemos dejar de serlo. No tiene que haber una contradicción entre la industrialización del país y la producción a escala de alimentos, porque es la línea internacional de producción que los argentinos tenemos. Sería tonto abandonarla, pero si nosotros al defender el precio de la cosecha en el mundo podemos garantizar un mejor precio para el productor. El flete también es un eslabón de la cadena de valor. Y en términos de las importaciones, adquirir lotes económicos de importación y transporte en el mundo nos permitiría a los argentinos no estar presos de los importadores que nos hacen pagar por unidad mucho más caro de lo que nosotros podríamos comprar en lotes económicos de importación. Entonces, eso permitiría estabilizar la balanza comercial de los argentinos, de la nación con el mundo, y a partir de ahí decidir qué productos empezamos por grado de dificultad a sustituir. No puede ser que se quiera pagar la deuda externa, entre 12 y 15 mil millones de dólares por año que van a pagar de aquí en adelante, y se siga con el actual régimen de importaciones. Si quieren pagar la deuda externa, bueno, muy bien, se suspenden, esto haríamos nosotros el primer día de gobierno, decreto número 1, se suspenden las importaciones superfluas dada que hay que cumplir con compromisos financieros contraídos por gobiernos anteriores. Entonces, muebles, juguetes, artículos del hogar, son de muy baja complejidad, de muy bajo conflicto, y además generan un quebranto en la balanza comercial. Si nosotros sumamos los juguetes, los muebles y los artículos del hogar, tenemos allí cerca de 1 millón de puestos de trabajo solamente en esas importaciones. Si nosotros vemos la industria automotriz, que es el mejor ejemplo de la División Internacional del Trabajo, podemos comprender que son 10.000 millones de dólares de quebranto de la balanza comercial. Medido en dinero,
es difícil de percibir para cualquier trabajador como nosotros, porque es tanto el dinero que no tenemos dimensión física del mismo. Pero si nosotros lo midiéramos en puestos de trabajo se pone mucho más simple. Estamos hablando de 2 millones de puestos de trabajo que están en el extranjero cuando deberían realizarse aquí. Es la mitad de la desocupación nacional. Y exactamente también tiene que ver con que hablabas de los productores y los precios abismales. El productor, vemos día a día en todos los canales de televisión que se están quejando que a ellos le pagan un porcentaje y cuando el producto final vuelve a manos nuestras tienen unos precios exorbitantes. Mínimamente, si todo ese proceso se hiciera aquí en nuestro país, sería plata para nosotros, quedaría plata aquí. Ahí tenemos dos conflictos. Uno es transporte y el otro es poder adquisitivo del salario. Los alimentos no están caros en la Argentina. Lo que están baratos son los sueldos. Exactamente. Los sueldos están muy baratos. Nosotros estamos cobrando salarios africanos en este momento. Con el mayor de respeto de nuestros hermanos del continente africano, por supuesto. Pero estamos cobrando sueldos de África o de Asia, los argentinos. Nosotros estamos, en este momento se está pagando entre 1 y 3 dólares la hora de trabajo humano, cuando nosotros tendríamos que tener un piso de 5 dólares la hora de trabajo humano y crecer hasta 10 dólares la hora de trabajo humano, que son verdaderamente el valor de los salarios industriales. Fíjate dos ejemplos de esto. ¿Cuánto cobra un aceitero aquí en el puerto de Rosario? Esos sueldos que parecen exorbitantes no lo son. A nivel internacional son bajos, pero para la Argentina parecen muy altos. Pero vos hablas de aceitero y precisamente me vino a la mente el otro día que estuve viendo un informe precisamente sobre el aceite. Vos decís lo que cobra un aceitero y estaban vendiendo las latas de aceite alrededor de 1.200 pesos el litro. Entonces vos decís, sí, cobra mucho, por lo que sale concebir esa lata de aceite, pero siendo que él mismo lo produjo. O sea, si él tiene que ir al súper a comprar esa lata de aceite, su sueldo exorbitante se cae ante la lata de aceite que la vendían con seguro. Bueno, y en el caso de salarios, la producción de aceite es capital intensiva. Son molinos muy grandes, son fábricas muy voluminosas y son pocos trabajadores. Entonces las multinacionales pueden pagar bien con tal de no tener conflicto. Con respecto a la industria automotriz y la del caucho, también hemos observado lo mismo. Trabajadores del neumático o trabajadores de automotrices que cobran bonos de fin de año y los argentinos miran soñando poder entrar a trabajar en automotriz. ¿Qué ocurre ahí? Parecen sueldos exorbitantes, pero no lo son. Porque internacionalmente ese obrero industrial en las multinacionales automotrices que están en el país o en las caucheras, en la industria del neumático, cobran menos, un 50% por lo menos menos de lo que cobra el mismo trabajador por la misma tarea en Estados Unidos, en Japón o en Europa. Y a veces la mitad. Porque claro, nosotros decimos $1.000, bueno, son 200.000 pesos al cambio actual. Si nosotros decimos $2.000, diríamos 400.000 pesos, parece una fortuna. Bueno, pero un obrero alemán en la Volkswagen no cobra $2.000, cobra entre 3 y 4.000 por el mismo trabajo que realiza un argentino. Es más, un argentino se esfuerza bastante más porque la jornada es bastante más dura y los turnos rotativos son bastante más arduos que lo que significa trabajar en Alemania. Entonces, los sueldos están muy baratos y no alcanzan, ese poder adquisitivo no alcanza del salario a comprar lo mínimo indispensable que es la canasta básica, porque el pollo sigue valiendo $1 el kilo en la Argentina, tal cual hace 30 años en la década del 90. Sí. El asado sigue valiendo lo mismo, la cerveza sigue valiendo lo mismo. Una botella de vino está más barata ahora que en la década del 90. La semana pasada y detallado puntualmente qué producto, cuál fue la suba que tuvo. No nos vayamos al 90, ahora en los últimos años nada más, y es impresionante. Precisamente hablando de la década del 90, se puede decir que esto que vos venís a presentar es un proyecto soberano para volver a recuperar esa década del 90. Sí, porque hace 30 años que las privatizaciones destruyeron el aparato productivo nacional, y cuando cayeron las empresas del Estado por las privatizaciones de Menem, Dromi y Cavallo, con la ley 23696 de reforma de Estado que hay que derogar en la Argentina, hay que desconocer ese plexo jurídico colonial y sacar a las empresas del Estado que todavía están bajo proceso de privatización de
esa condición. Entonces nosotros en ese sentido deberíamos recuperar las empresas del Estado, porque recuperando las mismas volveríamos a tener el poder de nacionalizar la cadena de valor a favor de la pyme argentina. La industria automotriz es clara en la División Internacional del Trabajo. No se abastece de la pequeña y mediana empresa argentina, que es de altísima calidad. Nosotros aquí, en Rafaela, BBB, Vaso, tenemos al fabricante de válvulas y de conjuntos, biela manivela, pistón, cigüeñal, biela, botadores, todo el tapa, todo lo que hace a la mecánica automotriz, que no tiene no solo nada que envidiarle a ninguna empresa internacional, sino que es proveedora, Vaso, BBB es proveedora de válvulas para la Fórmula 1 internacional. Las máquinas de Mercedes y las máquinas de Ferrari, gane Hamilton o gane Vettel, ganó con válvulas argentinas. Claro. Entonces, tenemos que reconocer la enorme capacidad industrial de los argentinos y valorarla, ponerla en valor a nivel mundial. Valorarla desde la política, porque sí, tiene que haber decisiones políticas que sean las que permitan que tengamos pleno abastecimiento de conjuntos como lo que produce Vaso para la industria nacional. Entonces hay que darle mercado a la pyme, y lo único que le va a dar mercado no es la multinacional. Las multinacionales rechazan a BBB de su cadena de valor. Entonces necesitamos volver a una industria aeronáutica mecánica del Estado, como hubo en el área material Córdoba en su momento, y montar en Santa Fe una automotriz estatal que se abastezca de los proveedores de excelentísimo nivel y calidad que tenemos, y con eso producir un sedán, una coupé, un utilitario, un rastrojero del siglo XXI, un camión mediano y un camión grande. Estamos al alcance de hacer eso con la cadena de valor y los proveedores que tenemos. Hay que hacerlo. Necesitamos quizás diputados, senadores, legisladores que no estén sacando por debajo de la mesa con las grandes multinacionales, que es donde ellos sacan su tajada, y se dediquen precisamente a lo que vos decís, a apoyar y hacer algo por nuestro país. Ahí está lo que hablabas de asquea la política argentina, realmente la rosca política que no tiene fin, y están generalmente vinculados con las multinacionales, que son los que se llevan nuestros productos y después la materia prima y nos devuelven productos a precios abismales, siendo que, como vos decís, acá tenemos absolutamente todo para producirlo acá y dar trabajo a nuestra gente. Sí, sí, ninguno es traidor por amor al arte. Entonces, lo que necesitamos es una línea patriótica que industrialmente tenga un ordenamiento claro para todos los argentinos, porque esto no puede quedar librado al azar de los buenos consejos. Un país para todos. Tiene que estar clara la línea, y por eso el Estado Empresario Argentino es para nosotros el signo y la materia del proyecto de liberación nacional. Porque si nosotros, a través, por ejemplo, de INVAP y Comisión Nacional de Energía Atómica con Instituto Balseiro, donde tenemos ahí enclaves industriales de alta concentración tecnológica, nosotros podríamos en este momento, con las arenas silicias que se sacan del dragado a través de la belga Ñandenul, la multinacional belga Ñandenul nos cobra 300 millones de dólares al año por realizar una travea de dragado. Nacional que puede hacer eso? Eso lo tiene que volver a hacer la Dirección Nacional de Dragado y Balizamiento de Vías Navegables del Ministerio de Obras Públicas, como nunca debió dejar de hacerlo. Pero que nuestros jóvenes no se vayan al exterior para buscar un futuro mejor, tener ese tipo de industrias aquí, porque los argentinos son muy capaces y pueden hacer ese trabajo y queda todo el dinero en casa, por decirlo. En el caso del dragado, vos fíjate, cobran por dragar, por chupar arena del río, y la arena la venden con dos líneas de abastecimiento. Una es arenas silicias para la producción de petróleo por fractura, fracking, en Vaca Muerta. Si nosotros dragáramos con una empresa propia, la sola venta de áridos nos permitiría no tener que ni siquiera cobrar una tasa por dragado. Por otra parte, esas arenas silicias que se encuentran en la cuenca del Paraná son cuarzo de uso electrónico. Si nosotros lo purificamos y obtenemos cuarzo puro al 99,99% de uso electrónico, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Mediante la proyección de un láser ultravioleta,
las pistas, los dibujos de las pistas de electrónica, lo podríamos proyectar sobre el silicio, sobre esas láminas de silicio. Y mediante el reactor RA3 y RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica podríamos hacer un bombardeo de impurezas, de iones. Y sobre esas pistas dibujadas mediante una litografía ultravioleta podríamos cambiar la conductividad, y eso es crear en la propia industria nacional microchips, microprocesadores, que es el 30% del valor de una computadora. Esto que parece muy complejo, muy difícil de alcanzar y que habría que ser japonés para hacerlo, bueno, los argentinos también podríamos hacerlo, dado que tenemos la cadena de producción de toda la industria nuclear integrada, desde la minería de uranio hasta la fabricación de combustibles y agua pesada, la construcción de reactores de investigación y de reactores de potencia, y eso es lo que le permite a la Argentina equipararse con Estados Unidos, Holanda, Alemania, Japón, China, Taiwán, que son esas naciones las únicas hoy en capacidades de producir, en condiciones de producir microchips. La Argentina puede hacerlo. Eso te iba a decir. Vos dijiste podemos, estás hablando en presente. No, definitivamente no. Podríamos hacerlo con este proyecto soberano que ustedes vienen a presentar. Tenemos los minerales en la cordillera de los Andes, la meseta patagónica e incluso en la cuenca del Paraná. Tenemos los reactores de investigación RA3, RA10. Tenemos el personal, los técnicos y profesionales de Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP e Instituto Balseiro. Tenemos a nuestros jóvenes que se están recibiendo y se están yendo a trabajar al exterior. Mira, estuvimos reunidos hace 2 semanas, estuvimos aquí reunidos con las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí. Y nos dice la conducción de la Tecnológica Nacional de Santa Fe: acaban de ingresar 500 pibes. Ellos realizan una encuesta al inicio del año, ¿no? A los chicos, para ver dónde están parados los chicos, qué piensan, qué sueñan, cuáles son sus anhelos. Entonces, de los 500 ingresantes en la Tecnológica Nacional, 400 manifestaron que deciden irse de la Argentina. Lamentable. Entonces, lo peor es que el deseo sea de ellos, porque no se van a poder ir 400. Gracias a Dios. Pero lo terrible es que los jóvenes argentinos tengan como deseo y horizonte irse de nuestra patria. Entonces, esto no tiene que ver para nosotros con una concepción economista, con esta mirada amarreta de la vida de, no, compramos en China porque es más barato. ¿Más barato para quién? Porque en definitiva, cuando nosotros preparamos a los pibes en la escuela pública, en las universidades como la Tecnológica Nacional, en la Universidad Nacional del Litoral, toda esa inversión que el conjunto del pueblo argentino realiza para preparar a sus hijos, se va allende los mares a líneas de producción extranjeras. Y por otra parte, ¿cuál es el beneficio de esta concepción amarreta, de este régimen de importación que nos quita las fuentes de trabajo, cuando después tenemos a los pobres argentinos en los barrios alimentados con grasa, con azúcar, con harina, con diabetes temprana, con obesidad mórbida, producto de la mala alimentación, donde se convierte en un enfermo crónico que a los 40 años quizás ya sufre de diabetes y la va a acompañar como enfermedad crónica durante toda la vida? Entonces es absolutamente, no solamente es violento, es deshumanizante, sino que es irracional incluso económicamente. Entonces a nosotros nos moviliza el pleno empleo, la sustitución de importaciones y el Estado empresario como conductor del proceso económico por razones estrictamente espirituales. Esto no tiene que ver tanto con la economía. La economía tiene que ser el medio para alcanzar una relación justa entre los argentinos. Exacto. Y que esa relación justa entre los argentinos permita desplegar el espíritu argentino y la libertad. Entonces, para nosotros significa construir un proyecto de liberación que nos permita una orientación política. ¿Para qué? Para que aparezca el signo verdadero de nuestra nacionalidad, que es el coraje. Los argentinos no somos medidos en una balanza entre si somos más buenos o más malos. Cuando hay dos que pelean, hay dos que tienen razones. Entonces, sus razones. Establecer, exactamente, juzgar a ver quién tiene razón o no,
para nosotros es medio difícil. Lo que sí está claro es que aquello que define nuestra identidad nacional es el signo del coraje. Tal cual allí por el 1869, cuando Tadeo Isidoro Cruz es enviado a buscar a un gaucho matrero que debe 2 muertes, una de un negro en un lupanar y otra de un vecino del partido de Rojas. Es en ese momento en que Tadeo Isidoro Cruz se da cuenta que ese hombre secreto es él y que cada argentino, cada hombre debe, cada mujer argentina tiene un destino posible, pero cualquier destino es válido, lo importante es seguir el destino propio. Y es en el momento en el que arroja el kepis y grita: Tadeo Isidoro Cruz no acepta que se mate así a un valiente, y se pone a pelear espalda con el desertor Martín Fierro. Ese es el signo del milagro argentino. Reconocernos en el otro nosotros. Exacto. Saber que el otro podemos ser nosotros. Y que no importa nuestro pasado, no importa lo que pasó anteriormente, sino en el coraje se expresa el existencialismo volitivo, el existencialismo de la voluntad nacional. Hacia allá queremos marchar. Hacia allá, por eso precisamente tenemos ahí, esto es el renacimiento del futuro. Ustedes representan la esperanza, una esperanza para todo el pueblo argentino. Es como podemos ir cerrando la nota, representan esa esperanza para el bien de todo, que se estará debatiendo y se estará hablando esta tarde precisamente allí como invitado del Partido Justicialista aquí en nuestra ciudad, y que todo esto llegue. Lo que me quedó por preguntarte, porque estuve viendo... te iba a pedir un resumen de la gira, más o menos ya me lo diste. Si tenían ubicaciones estratégicas, porque el punto central era todo lo que tiene que ver con naval, marítimo, pero veo que no en el desarrollo de la entrevista. Me he dado cuenta que no es así, porque te iba a preguntar precisamente por qué ahora estuviste en Mendoza, viniste de Bariloche, si eran puntos estratégicos que tienen que ver precisamente con el mundo naval, pero... debido a que charlamos de muchísimos temas, me di cuenta que no, entonces descartamos la pregunta de las ubicaciones estratégicas, por dónde vas pasando, y nos quedamos con esto, que esto es el renacimiento del futuro y representa una esperanza para todos, así que están todos invitados, pueden acercarse todos hoy a participar todos invitados del debate. Al Partido Justicialista. A las 19 horas vamos a estar allí, un ratito antes vamos a estar haciendo puerta en la calle como nos gusta hacer. Bien. Sí hay algo en lo que manifestás acertadamente, que es, hay un desarrollo que estamos impulsando en la cordillera de los Andes, que es crear una línea férrea, un ferrocarril federal andino que una Ushuaia con La Quiaca en la traza de la Ruta 40 al pie del Ande, para que integre nuestras 11 provincias cordilleranas. Esto está en la línea de frontera nacional, que para nosotros significa la cordillera de los Andes, luego el Atlántico Sur y un ferrocarril federal norteño limítrofe al Paraguay, a Bolivia y al Brasil. Entonces, esta línea férrea en la línea de frontera nos permitiría a nosotros integrar territorialmente la Argentina ante las amenazas, la salida hacia el mar, y ante las amenazas de fragmentación territorial, porque en el 35% del territorio continental, que es la Patagonia, del paralelo 40 hasta el 50 en el estrecho de Magallanes, la Argentina está despoblada, vive apenas el 5% de los argentinos. Y si ya tenemos que despedirnos, quisiera manifestar que este crecimiento que estamos teniendo a nivel nacional, donde todos los días un gaucho, una paisana se suman al movimiento, esto ocurre constantemente, y estamos viajando un poco por la ayuda de toda la militancia y de todos los compañeros que generosamente permiten que nosotros estemos en la ruta. Mario Galici de APIME, el compañero Daniel Roa y Daniela del Sindicato de la Carne, los compañeros de Unión Personal Civil de la Nación, en la persona de Roberto Francucci, los compañeros de Asociación de Trabajadores del Estado, la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Freire Beltrán, Fernando Peirano y Lorena Almirón. Quiero decir que hay una variedad ideológica y política que a veces quizás tiene debate, pero sin embargo cuando nosotros estamos con el Estado empresario como centro de organización de la patria, no hay contradicciones entre
todos estos actores gremiales y políticos, y hay un plano de unidad fuerte en Santa Fe que para nosotros es ejemplo de lo que hay que hacer en toda la Argentina. Esto puede parecer un poco cándido e inocente, pero nosotros entendemos que este tiempo, como el espíritu de este tiempo, como el de todos los tiempos, presume de su astucia. Y la astucia se vale de la burla para atacar la sabiduría en su candidez. Exacto. La astucia solo sabe de intenciones, la candidez no. La astucia puede conquistar el mundo, pero la candidez conquista los corazones. Y hacia allá vamos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bueno, qué linda frase para cerrar, la verdad es muy, muy espiritual. Ha sido un gusto tenerte acá. Cuando quieras estás invitado a volver y seguimos charlando, es un placer, pero los minutos en televisión, viste que son tiranos. Y vamos hacia ese futuro entonces, acompañándote desde acá, desde nuestro lugar, como medio publicitario y como ciudadanos, como vos dijiste, a lo largo y a lo ancho del país, nos unimos a tu lucha. Claro que sí. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Nosotros vamos a una pausa, son las 11:07 de la mañana, ya se nos va volando la mañana, ya volvemos con más estilo RPM.